Siempre hago un repaso, hermanos, porque no es bueno sacar un texto y aislarlo. Debemos recordar que Pablo no, aunque nosotros nos vayamos párrafo por párrafo, casi que frase por frase, esa frase pertenece a un todo, y el tema que está tratando Pablo lo viene tratando desde el capítulo 1. En el versículo 11 nos dice el capítulo 1: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y aquí siempre recalco y hay que recordar que Pablo sí cree que son hermanos en Cristo, no es solo una forma de tratar a las personas. Cuando Pablo no creía que eran hermanos en Cristo, por ejemplo, en Filipenses 3, dice: no os dejéis engañar por esos perros. No los trata de hermanos, no está a medias tintas Pablo, pero él sí sabe que ellos son hermanos, aunque no se comporten como tal, por las riñas y las contiendas que pueden haber. En el capítulo 2 vimos que esas riñas que no tienen sentido alguno, porque el evangelio es el poder de Dios y no de algún maestro, no es el poder de alguna técnica que puedan utilizar. Sabemos que Apolos era un buen orador, pero no era el poder o la oratoria de Apolos, es el poder de Dios. Y en el capítulo 2 también nos habla sobre la obra del Espíritu Santo en traernos la revelación y también el discernimiento de las Escrituras, la iluminación. Entonces no es la obra de ningún hombre, es el poder de Dios que tenemos en las Escrituras. Y en el capítulo 3 comenzamos a observar la inmadurez de los corintios. Pese que la revelación, el evangelio y la iluminación son obras de Dios, el problema es la inmadurez que tienen los corintios y por lo tanto una mala relación que tienen con ese Dios que se ha revelado y que ilumina las mentes de todos. Entonces ahí comenzamos con la inmadurez y nos habla que todos, hermanos, somos siervos del Señor. Cada uno en la iglesia tiene asignada una labor diferente. Pablo riega Pablo planta, otro riega. Todos tenemos una asignación diferente en la iglesia local, y les recuerdo que todo el pasaje desde el capítulo 1 nos está hablando de una iglesia local. Es importante porque vamos a observar más adelante en nuestro pasaje que va a seguir hablando de una iglesia local. Al final vimos que todos hacen una labor o deberían de estar haciendo una labor, y Dios va a juzgar y a pedir cuenta por lo que cada uno ha hecho en la iglesia local en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que hace o lo que deja de hacer? ¿Qué actitud tiene usted al hacer la obra de Dios, el ministerio que le ha encomendado Dios? Que es un privilegio, hermanos. Eso Dios le va a pedir cuenta de ello. Y por eso es de que vamos a entregar oro, plata o piedras preciosas, o también palos, heno y hojarasca. Es algo que el Señor va a juzgar nuestra obra aquí. Sobre todo el pasaje está hablando en la iglesia local, aunque como hemos estudiado en 2 de Corintios 5 y en Romanos 14 también nos habla del tribunal de Cristo en todo el ambiente, no solo en la vida eclesiástica, aunque, como les repito, el énfasis aquí en 1 de Corintios es la obra que usted hace en la iglesia local.
pero también Dios va a juzgar todo lo que usted hace ya fuera de la iglesia. También Él es el que va a juzgarlo todo. Y por eso es de que en ese contexto de juicio que tenemos en los versículos anteriores, llegamos al versículo de nuestro estudio, que es el versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Corintios, que nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y espero yo que podamos terminar el capítulo 3, pero antes los invito a orar. Padre, te alabamos y estamos una vez más reunidos, Señor, dependiendo de ti, como en toda nuestra vida, en este momento especial que tú nos concedes, Señor, de reunirnos y como iglesia, como congregación, estar alabándote a ti, adorándote. Y este momento de estudio, Señor, te pedimos que tú ilumines los conceptos que nos has dejado en tu revelación, Señor, para que podamos entender, para que podamos comprender que las Escrituras con tu iluminación, Señor, cambien nuestra vida para que seamos hijos que te honren a ti, que seamos siervos, que estemos en constante alabanza tuya, que podamos presentar ante ti, Señor, oro, plata y piedras preciosas, y no en tu venida salir avergonzados, escondernos por lo infieles que podamos llegar a ser. Padre, todo esto sabemos que es obra tuya, lo hacemos en dependencia de ti, Señor, porque nosotros por nuestra propia carne es imposible que podamos hacer algo para honrarte a ti, Señor. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y aquí en el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero que veamos esta palabra templo, que es la palabra naos en griego, que significa santuario, y es la idea, es donde habitaba Dios, es la parte interior del templo. Había otra palabra en griego que es la palabra hierón, que es la parte externa del templo, pero entonces habla de que es la parte interna, no es solo la superficie o el patio, sino donde está Dios, o la idea es donde moraba Dios, donde Dios se manifestaba. Y claro, hay que ver que esa palabra templo se utiliza de diferentes formas, como santuario, es decir, un lugar físico, un edificio donde se reunía la iglesia, pero también templo puede ser el propio cuerpo. Y en 1 Corintios 6, 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ese cuerpo físico que usted tiene, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Ese templo que menciona aquí en el capítulo 6 es el cuerpo humano. Eso es templo de Dios, y ahí mora el Espíritu Santo en cada cristiano. Pero ese templo que tenemos aquí en el capítulo 6 no es el mismo templo que tenemos aquí en el capítulo 3. Por eso es muy importante no solo leer el versículo 16, porque si lo leemos separado podemos decir: entonces se refiere al cuerpo humano. Y aquí en el capítulo 3 el contexto es la iglesia local. Por eso hay que estar recordando que todo el problema se está desarrollando en una iglesia local. Entonces
lo que está diciendo es de que nosotros como congregación también somos templo de Dios. Eso no quita que hay pasajes donde se refiere templo, como 1 Corintios 6:19, el cuerpo humano, y de ahí por qué debemos de cuidar nuestro cuerpo también, porque es templo o morada del Espíritu Santo. Otros pasajes como Romanos 8:9 y Juan 14:7 nos habla de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero aquí está hablando de que el Espíritu Santo, como mora en cada uno de nosotros, también está en nosotros como un grupo. Entonces el pasaje aquí no es un individuo, es la congregación donde mora el Espíritu Santo. Es la iglesia como asamblea, y cuando hablamos de templo también deberíamos de quitarnos la idea de ese edificio donde a veces hasta hay cruces encima. No, es la iglesia, la congregación, las personas. Recordemos que en la antigüedad los hermanos no se reunían en algún templo como tal, un templo cristiano. Muchos comenzaron en las sinagogas, luego cuando los sacaron se reunieron en casas. Y fue hasta Constantino donde se pudieron reunir ya en lugares donde ya se llamaban iglesias cristianas o templos, ya eran lugares más amplios, pero fue siglos después. Pero la idea de templo no es este salón donde nosotros nos reunimos, es las personas que tenemos a la par, hermanos. En conjunto nosotros como una asamblea, como un grupo, ahí ese es el templo de Dios. No importa el lugar físico, es la iglesia, la asamblea, las personas, eso es donde mora el Espíritu Santo. Y por lo tanto, no debería de haber divisiones en la iglesia. Cuando vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, en cada uno, pero también como congregación, hay que ver que el Espíritu Santo también se manifiesta no solo en mi vida personal, sino en la congregación. Y no es de que alguien se pare a decir cosas extrañas aquí porque tenga alguna revelación, eso no es. Nosotros no creemos que estén vigentes algunos dones, pero ¿cómo se manifiesta entonces como conjunto? Porque el Espíritu Santo, espero yo que guíe la vida de cada uno, pero aquí en conjunto, en una congregación, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Primero, en el gozo, al servicio, al prójimo, ejercitando los dones. Ese don que el Señor le dio, esa asignación que el Señor le da a cada uno de nosotros, es una manifestación grupal de cómo se muestra el Espíritu Santo en la iglesia. Y yo creo que otro gozo muy importante es que podamos reunirnos a estudiar las Escrituras. Y estos pasajes que nos han estado hablando de juicio, de que el Señor va a destruir nuestras obras, y todavía venir domingo tras domingo a oír cómo va a ser el juicio del Señor, y que nos llene de gozo eso, hermanos. Eso no puede ser un gozo en la carne, eso es una manifestación del gozo que el Espíritu Santo nos da de estar reunidos acá. Si usted va a escuchar a un comediante, como algunas iglesias lo hacen, ese estarse riendo por chistes o la comedia que están realizando, eso no es obra del Espíritu Santo, eso es la manipulación en nuestra carne, y así como lo hacen fuera de la iglesia, lo quieren hacer adentro. Y la gente dice que es gozo del Espíritu Santo estarse riendo de chistes. Eso no es, eso lo puede hacer cada uno en la carne. De hecho, hay salones donde van a oír chistes y no tienen al Espíritu Santo.
pero que el Señor señale nuestros errores, nos rete a vivir una vida de santidad. Eso sí está fuera de la carne. Eso, si usted va a un estadio, se van a quedar sin gente, porque es algo que el Espíritu Santo nos da y es un fruto del Espíritu, el gozo. Y es una de las maneras de cómo podemos ver que el Espíritu Santo mora en nosotros como una asamblea, como un grupo de personas, que es la iglesia. El versículo 17 nos dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya seguimos hablando de que ese templo es la congregación, es la iglesia. Pero, ¿cómo es de que estaban destruyendo los corintios ese santuario de Dios, hermanos? Por las divisiones que tenían. Hay que ver aquí que hay algunos comentaristas que tienen unas opiniones divididas y me gustaría que vieran, porque está hablando de que si alguien destruye esa comunión que tiene la congregación, Dios le va a destruir a él. Y algunos creen que es a algunas personas que no son creyentes que están en la iglesia. Y en efecto, Satanás tiene una lucha contra la iglesia. Y puede que haya en un grupo de personas algunos que sirven más a Satanás o que sirven a Satanás directamente en la lucha o en la división que pueda haber en la iglesia. Primera de Juan 2:19, les leo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase lo que no todos son de nosotros. Entonces, ese pasaje nos habla de que aquí puede haber personas que no son creyentes, que están pensando que van a tener méritos de salvación en su obra, o se oponen directamente a la iglesia porque las personas no son creyentes. Y hay personas así, y entonces algunos creen que esto habla de ese tipo de personas, que son personas que van religiosamente, hasta más religiosamente que los verdaderos hijos de Dios, van domingo tras domingo, pero solo es por el hecho o la costumbre de ir. Y entonces creen que esas personas se van a oponer y que Dios los va a destruir. Personalmente, creo que es una posibilidad. Sin embargo, también hay otro capítulo en Mateo 13, y ahí sí voy a leer toda la historia. Es la parábola del trigo y la cizaña. Si ustedes quieren ir a Mateo 13, versículo 24, nos dice: refirió otra parábola diciendo: el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged de primero la cizaña, atadla en manojos y para quemarla, pero recoger el trigo para mi granero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El enemigo, que es claro representante de Satanás, en la iglesia siembra a personas que se van a oponer, que es justamente de lo que nos habla Juan.
Pero lo importante es de que le preguntan si quiere arrancar la cizaña, y la respuesta es que no. Versículo 29, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis con ella el trigo. ¿Por qué es este pasaje? Porque el trigo y la cizaña al principio, cuando no están maduras, se parecen mucho. La cizaña aquí representa a personas que son de Satanás, pero se parece mucho al trigo inmaduro, y cuando madura, entonces ya se puede ver la diferencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que esa persona que es un trigo inmaduro, esa inmadurez, esa carnalidad que tiene, se comporta igual que un siervo de Satanás. Entonces, no solo el que está, que es de Satanás, que está infiltrado en la iglesia, lo destruye, sino también las personas inmaduras, como lo eran los corintios, personas en la carne, como eran los corintios, lo hemos visto en el versículo 1 del capítulo 3. Ellos tienen un mal comportamiento. Esas divisiones que tienen no solo no edificaban la iglesia, sino que también la destruían. Si bien Satanás se opone a la iglesia, los cristianos inmaduros, los cristianos que se guían por la carne, ellos también se oponen a la iglesia como lo hace Satanás, hermanos. Y ya desde ahí ya debe de impactarnos a nosotros cómo es de que nos comportamos en la iglesia. Recordemos que entonces podemos tener grupos dentro de la iglesia, la que nos dice aquí Pablo en el capítulo 3, versículo 1, donde hay niños en la fe y personas carnales, pero también en otros pasajes de la Biblia podemos tener internamente en la iglesia personas que no son regeneradas, internos en la iglesia. Y lo que tienen en común estos tres es de que van a guiarse, sus actitudes van a ser conforme a la carne. Esta advertencia que le está dando Pablo, sin embargo, por todo el capítulo va en contra de esas personas que con sus actitudes quieren o destruyen a la iglesia. Entonces, eso de que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Como les digo, algunas personas creen que, algunos comentaristas creen que son personas que no son regeneradas, pero están en la iglesia. Pero yo sí creo que puede ser personas que son regeneradas, que están en la iglesia, que son inmaduras, que se mueven según la carne, porque todo el discurso que está dando Pablo es dedicado a ese tipo de personas. Pero entonces, ¿qué es esa destrucción para el creyente? ¿Será la pérdida de la salvación? Algunos han creído que es la pérdida de la salvación. Claro de que no, hermanos. Usted tiene que estar 100% seguro de su salvación. Esta palabra destrucción tiene algunas connotaciones como muerte, arruinar, debilitar, corromper, extraviar, dañar, naufragar. Y es que los corintios con las divisiones estaban dañando la unidad de la iglesia. Podríamos decir, el que dañe la iglesia no es destrucción de desaparición, sino el que dañe la iglesia vendrá juicio de Dios sin duda. Y el castigo incluye la muerte cuando se es hijo de Dios. Porque si hay un hijo de Dios que se está oponiendo a la iglesia, ese juicio incluye la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué incluye la muerte? Porque debemos de ser una congregación santa.
Y esa santidad que debemos de tenerla apartados del mundo para ser santos o apartados para Dios, violar esa santidad siempre se ha condenado con muerte, con la pena capital. Y yo aquí quisiera ver algún pasaje en Levítico 15:31, donde observamos que el tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba, donde Dios moraba, la profanación de ese tabernáculo, aunque era una tienda, no era ostentosa como lo llegó a ser el templo de Salomón, la profanación de ese tabernáculo era castigado con la pena de muerte. Ahí en Levítico 15:31 tenemos así: apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, aquí nos está diciendo que no tenían que contaminar el tabernáculo y que iban a ser muertos si lo contaminaban. También tenemos el ejemplo de Usa, si ustedes se recordarán. Y Usa no era que tenía una mala intención, no sé si estaba impuro ritualmente, pero lo que sí es de que desobedeció, y por muy buena que había sido la intención, Dios también lo castigó con la muerte. En 2 de Samuel 6:6 recordaremos cuando llevan el arca del pacto. Entonces ahí dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Era buena intención la de Usa, pero ¿qué es lo que pasó? Por muy buena la intención, estaba en contra de la voluntad de Dios. Y dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Por muy buena intención que tenía Usa, el Señor lo castigó con la muerte porque estaba profanando las cosas santas. Entonces, hermanos, usted cuando venga a la iglesia, no crea que es un juego o que pueda hacer lo que quiera. No debe de ser tropiezo para debilitar la obra de Dios. No debe de ser un tropiezo para destruir la comunión de los hijos de Dios, porque la obra de Dios es algo verdaderamente serio. Y aquí, hermanos, como les digo, los hijos de Dios, el castigo que viene para los hijos de Dios va a ser la muerte física, como lo fue con Usa o como lo tenemos en Levítico. Quien no es hijo de Dios hasta puede tener éxito relativo, pero el Señor le va a pedir cuentas después. Y hermanos, nuevamente, los corintios con sus divisiones, por la inmadurez, por su carnalidad, estaban haciendo cosas indebidas. Entonces, primero, la invitación es siempre a estar creciendo en la fe, no por ignorancia, no por tener una buen sentimiento como lo fue Usa, aunque hizo mal. Hagamos cosas malas dentro de la iglesia. Y claro, hay que crecer y ejercer los dones que el Señor le da. Pero cuando usted ejerza esos dones, no debe de anteponer el ego. No debe de decir: yo quiero ser servido, porque esa es la actitud que los hermanos en Corintio tenían. Ellos se ponían de primero a ellos mismos. Querían ser servidos en vez de ser siervos, y es mala actitud esa la que tienen los hermanos en Corinto, y son hermanos, pero son hermanos con mala actitud. No debemos de imitar
esa actitud que los hermanos tenían. El versículo 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Las personas creen saber más que Dios a veces, sobre todo en la modernidad, hermanos. Y algunos dicen: debemos de modernizar las escrituras porque hay que poner ahora modernidad. Ya se escribió hace 2000 años, entonces ya quedó obsoleta las escrituras, porque ellos creen que saben más que Dios. Y, por ejemplo, los pedagogos, ¿cómo le va a pegar a un nene? No, déjenlo que haga lo que quiera. Es que la Biblia estaba bien en la época que lo escribió Salomón. Dice: instruye, es limitar al niño, pero ahora que haga y deshaga, y en esa libertad va a encontrar el equilibrio el nene y se va a dar cuenta que no es bueno lo que hace. Después de destruir todo, se va a dar cuenta que no es bueno lo que hace. Entonces los pedagogos saben más que Dios sí dice: póngale límites a su hijo. Que los evolucionistas creen que encontraron o averiguaron algo en un microorganismo. Como yo sé cómo funciona esto, ahora yo digo: Dios no existe porque yo sé cómo funciona tal cosa. Pero así es la mentalidad carnal. Y eso es engañarse a uno mismo. Quien se cree superior, hermanos, no va a cambiar, se va a quedar igual. Y generalmente, cuando alguien se cree superior es porque realmente no conoce. A veces cuando uno comienza a estudiar algún tema, tal vez leyó un capítulo en un libro y ¿quién le quita de la boca ese capítulo que leyó y ya quiere aplicar un capítulo, capaz que un párrafo, a todo en la vida? Y un capítulo de un libro, de un mar de conocimiento. Pero así somos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que tenemos el conocimiento máximo, que nadie nos puede venir a enseñar. Entonces no va a cambiar. A mí, en cierto grado, pues los hermanos en Corintio tenían ese apego a la filosofía griega y se creían sabios en este siglo. Vosotros se creen sabios en este siglo. No reconocían los límites de su conocimiento para madurar, porque ellos creían que ya tenían el conocimiento supremo en aquella época, porque tenían el conocimiento filosófico. Y en ese sentido, a mí me da un poco de risa recordarme de Sócrates. Ustedes han de saber su famoso dicho: yo solo sé que no sé nada. Y Sócrates hasta era, según el oráculo de Delfos, el más sabio en Grecia, y solo sabía que no sabía nada. Y yo creo que cuando los filósofos hablan, que los hermanos aquí creo yo que tenían esa idea: yo sé que Sócrates decía que no sabía nada, pero yo sí sé que Sócrates lo hacía. Entonces se creían aún, no reconocían que deberían de ser humildes en el conocimiento humano, sino se enorgullecían de ese conocimiento que reconoce a sí mismo que es ignorancia. Pero todos queremos ser los mayores sabios, los más poderosos. ¿Por qué? Porque pensamos según la carne. Y hermanos, cuando nos engañamos a nosotros mismos, hay dos cosas en la práctica cristiana que debemos de reconocer para seguir creciendo en la vida espiritual. Primero, y aquí nos está hablando del conocimiento, no debemos de engañarnos en cuanto a nuestros limitantes del conocimiento. Y segundo, en la práctica cristiana.
Eso ya como aplicación. ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Si uno dice, ay, yo soy el super santo, la madurez cristiana andante, esa persona no va a crecer. Yo soy el más necesario aquí en la iglesia y nadie puede sustituirme. Esa persona no va a crecer y está haciendo una mala práctica cristiana. Y generalmente quienes se creen superiores, hermanos, quienes creen que son irreemplazables en la iglesia son los que se sientan a mandar desde lejos, porque ellos son los irreemplazables. Generalmente son los más bulliciosos. Son los que tienen que hacer una muletilla y hacerse propaganda a ellos mismos que son los mejores en la iglesia. Vean a mí, yo soy el mejor en la iglesia. Y esas son las personas y es la actitud carnal que pueden tener los cristianos por inmadurez. Se engañan a sí mismos. Cuando uno no sabe nada o no hace nada, es el más bullicioso, es el que más críticas hace, el que más problemas suele hacer. Personas que dicen, a mí no me gustó lo que hicieron, pero jamás mueven un dedo de la silla en hacer algo diferente. Ese tipo de personas se engaña a sí mismo. ¿Y qué es lo que nos dice? Háganse ignorantes, hacerse ignorantes. Ese ignorante, recordemos, hemos visto esta palabra que es la igual de insensato, insuficiente. Y me gusta más la idea que expresa de insuficiencia porque es la dependencia del Señor. Debemos de hacernos dependientes del Señor. Cuando uno lee hágase ignorante, debería de tener la idea de que uno es insuficiente y la madurez depende del Señor. Es que la fe es dependencia absoluta del Señor. Debe de ser humilde, y cuando hablamos de humildad es de que nosotros tenemos que reconocer nuestras cualidades, porque sí las tenemos, tener un conocimiento equilibrado. No somos más, pero tampoco somos menos. Debemos de conocer también nuestras fortalezas. Y por eso el hacerse ignorante no implica no defender la fe. Por ejemplo, usted sabe algo en las escrituras, no vaya a decir, ay, eso saber ni qué es porque me voy a hacer el ignorante. Eso no es. Es depender del Señor. Y si va a hablar, dependa del Señor en lo que va a hablar. Hacerse ignorante no implica no enseñar lo que está en sus posibilidades. Si hay un pasaje difícil y hay un hermano que llega y le dice, hermano, fíjese que yo tengo de tal duda. Ay, hermano, fíjese que yo no sé porque yo me voy a hacer el ignorante. Eso no es lo que está hablando aquí. Es de que usted no va a ser suficiente en su propia mente, en su propia carne. Hágase dependiente del Señor y crezca en la fe dependiendo del Señor. Tener un buen concepto de nosotros mismos, hermanos. Si no, vamos a decir, nos vamos a hacer los ignorantes y como somos ignorantes, no vamos a servir a la iglesia. No, el Señor le ha dado una tarea. Usted debe de madurar y compartir, defender la fe. No significa ser ignorante, de hacerse el que no sabe nada, sino la insuficiencia. Es que los que estaban buscando sabiduría y creían, se engañaban a sí mismos que son los sabios de este siglo, deberían de hacerse insuficiente y reconocer la insuficiencia que tenían para llegar a ser sabio en la fe. Entonces dice, para que llegue a ser sabio en la fe, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y por eso les digo, ahí dice, llegue a ser sabio. No es de que, ay, como soy ignorante, ahí me voy a quedar regocijándome en mi ignorancia. No, debe haber crecimiento.
debe llegar a ser sabio. Pero cuando llegue a ser sabio, hermanos, no es para decir, ahora yo soy el súper sabio, ¿quién me va a detener a mí? Sino que siempre reconocer esa insuficiencia que tenemos ante Dios y depender de Él. Eso es el crecimiento en la fe. De cualquier forma, nos dice, la sabiduría de este mundo, la sabiduría mundana, es insuficiente para con Dios. Y esto no nos dice que usted no estudie cosas seculares, que si es médico no pueda estudiar medicina, ingeniería, no sé, pedagogía. Si usted es maestro, estudie pedagogía, pero no crea que por ser pedagogo las nuevas corrientes ya cancelamos la Biblia. No. Eso está bien que usted lo estudie como cristiano. Es que a veces nos olvidamos que de primero debemos de ser cristianos y luego ya podemos estudiar cualquier cosa. Pero viendo todo el estudio desde la lente cristiana, que es la verdad revelada. Pero si queremos el ejemplo de la pedagogía, ahora somos pedagogos, analicemos pedagógicamente las escrituras porque hay que actualizarlas. No. Es al revés. Uno de cristiano va y conoce las cosas de este mundo. Por eso no es malo, pero igual eso es una insensatez para con Dios, es insuficiente para conocer a Dios. Y dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y está aquí citando Job capítulo 5 versículo 12, que dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. En lo que las personas se creen sabios, en ese conocimiento, de ahí lo toma el Señor. De donde que alguien cree que es intachable, que se enorgullece, eso lo va a utilizar el Señor para darle una lección. En eso, en esa astucia, en donde usted se cree que nadie le puede reclamar, ahí es donde el Señor le va a dar una lección de humildad. Versículo 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, citando el Salmo 94:11. En el Salmo 94, el versículo del 8 al 11 habla de que los necios piensan que Dios no se va a enterar de nada. Entonces ellos se pueden comportar como ellos quieren, porque según ellos Dios no se va a enterar de nada. Entonces actúan así, como que Dios no le interesa el mal que hacen y tuvieran libertad para actuar. Pero Dios conoce el pensamiento de cada uno y ve que esos pensamientos son vanidad. Dios va a reducirlos a nada. Usar este salmo aquí junto con Job, lo que nos da es una advertencia del juicio que el Señor va a hacer por dañar la obra, por dañar el ministerio. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Estas divisiones que no llevan a nada bueno solo acarrean juicio y castigo del Señor, y concluye que nadie debe de gloriarse, nadie se ufane, nadie se sienta orgulloso como lo hacían los corintios por tener a Pablo, a Apolos, a Cefas. No debemos de gloriarnos en los hombres. Por eso de la cobertura que un ministro puede hacer no tiene cabida aquí. Los siervos son de Dios y hermanos son sus consiervos, son sus coesclavos. No es para que nos gloriemos de algún líder en la iglesia.
No es decir, ay, yo sí voy a tal iglesia porque ahí está tal persona que... Hermanos, la gloria siempre es para Dios. Y claro, siempre les recuerdo que no hay que irnos al extremo de odiar a la iglesia. Debemos amarnos también como iglesia. Si odiamos la iglesia, estaríamos destruyendo también la obra del Señor. Es un extremo, pero malo, pero otro extremo también es malo. Así como ellos estaban ufanando de ser de Pablo, de ser de Apolos, no debe de haber orgullo en los hombres, porque únicamente la gloria debe de ser para Dios, porque todo es vuestro. ¿Qué significa eso? Que todo está para el uso, para el provecho de cada uno. Entonces, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Está para el uso de cada persona. Los maestros, hermanos, le pertenecen a la congregación. Son siervos útiles que hacen el trabajo para el beneficio de los consiervos. Un pastor, un ministro, un líder no se puede enseñorear de la congregación. Somos consiervos, servimos a la congregación. No es para que la congregación sea menos que el consiervo, por eso es consiervo. Están en el mismo grado de servidumbre. Está así horizontal la relación. Solo con Dios es vertical, pero de ahí somos consiervos. Aún así, eso, como les digo, no implica faltarnos el respeto, no implica amarnos, porque si nos faltamos el respeto, si no nos amamos, destruimos la obra del Señor. Pero no es para gloriarnos o que se enseñoríe de nosotros un líder. Somos consiervos y estamos para el beneficio de la congregación. Y todos deberíamos de estar para el beneficio de la congregación. Deberíamos de preguntarse, ¿qué beneficio le traigo yo al hermano que está a la par mía? Porque todos todo es vuestro, incluyendo las cosas de este mundo. El mundo y sus cosas también le pertenecen al cristiano. Usted puede hacer uso de las cosas de este mundo y haga un uso como buen administrador, porque las cosas el Señor nos las da. Y por eso es usar las cosas. Use las cosas, no amar las cosas. A veces amamos las cosas, no solo las usamos. Como les digo, como buen administrador, y hay que cuidar las cosas, pero no amarlas. Cuando amamos las cosas, entonces estamos poniendo las cosas en una manera idolátrica que no debe de ser. Use las cosas, no las ame. La propia vida también es para hacer uso. Y hermanos, de ese uso que usted haga en su vida, el Señor le va a pedir cuentas. Eso lo hemos visto. De todas las cosas que hace en su vida, el Señor le va a pedir cuentas a usted. Pero es justamente para hacer uso de su vida. La muerte a veces es un instrumento de reflexión. Y hermanos, Cristo venció la muerte y la muerte ya no tiene poder. Pero a veces ver morir a personas, saber que vamos a morir y qué estamos haciendo con nuestra vida, puede traer a un cristiano a la reflexión de qué está haciendo con su vida, qué uso le está dando a la vida. Algunos filósofos de la escuela existencialista, que por cierto tuvo su origen en el cristianismo, han usado a la muerte para exaltarla como una brújula ante la vida.
Estos filósofos caen en un error porque dicen, como la muerte es el final de nuestra vida, basados en el pensamiento que vamos a morir, nos debemos de comportar, y entonces se vuelve una brújula. Eso es un error, porque para nosotros la guía, la brújula que debemos de tener es las Escrituras, es la guianza del Espíritu Santo. Pero aún así usted puede reflexionar en la muerte para ver qué hace en su vida con la brújula que es el Espíritu Santo. Lo presente, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Por el cual estamos edificando la iglesia, o yo espero que estemos edificando la iglesia. El tiempo presente es de ustedes, y el porvenir, el futuro, también es un futuro glorioso para los hijos de Dios. Todo es de vosotros, todo es para que lo usemos. Y termina, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así como todo es de la iglesia, la muerte, lo presente, lo porvenir, los maestros, este mundo, las cosas de este mundo, todo eso es de nosotros, y como nosotros todos somos de Cristo, todo también le pertenece al Señor. Él es el único Señor de nuestra vida. Es Jesús, hermanos. Por eso nos dice que Pablo, Apolos y Cefas le pertenecen a la iglesia, pero la iglesia le pertenece a Cristo, que Él sí está en una relación vertical con nosotros. Somos de Él. Pablo, Pedro y Apolos son consiervos, relación horizontal. Eran maestros que enseñaban a la iglesia, pero todos y todas las cosas le pertenecen a Cristo. Y Cristo de Dios, ¿qué pertenencia hay de Cristo de Dios? A veces algunas personas creen que porque Cristo dice que de Dios, ya no es Dios mismo, y eso no le quita la divinidad a Cristo. ¿En qué sentido Cristo le pertenece a Dios? Porque el Hijo procede del Padre. Esa es una pertenencia, y que el Hijo no escatimó ser igual a Dios, sino que se encarnó como siervo para revelar al Padre. Cristo reveló en su humanidad al Padre, y de ahí por qué Cristo de Dios, en esas dos cosas, por tanto que procede del Padre y que nos revela al Padre. Así que, hermanos, siempre que terminamos debemos de reflexionar ante todo de nuestro comportamiento, que debe de ser guiado por el Espíritu Santo, no para destruir la iglesia. Todo el capítulo nos ha hablado de que debemos de crecer en la fe. Primero en el conocimiento de las Escrituras, en la doctrina cristiana, hermanos. Y eso debe de cambiar y dirigir nuestras vidas, para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nosotros podamos presentar oro, plata y piedras preciosas, y no heno, palos, hojarasca, o que el Señor nos quite la vida por lo mal que estamos haciendo dentro de la iglesia. Es un castigo, es también juicio. Y hermanos, todo le pertenece a un cristiano. Los maestros, las cosas de este mundo, la vida, la muerte, es para hacer uso de esas cosas, para el servicio al Señor. Administre bien su tiempo, administre bien sus posesiones, pero todo es para la gloria de Dios. Y entonces, si todo es para la gloria de Dios, no vamos a estar avergonzados en su venida, como también nos lo dice Juan y lo hemos visto. Así que, hermanos, nuestra invitación es siempre
a luchar por alcanzar el conocimiento y la madurez espiritual, y que eso se vea reflejado en nuestras actitudes y sobre todo en el servicio acá en la iglesia local. Padre, te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres el único, Señor, que está por encima de todo. Y te pedimos, Señor, que tú, que eres el soberano y eres el soberano también en nuestras vidas, nos des la guianza, nos muestres tu camino, nos des la brújula y la orientación para hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Todas las cosas que nos has dado, la congregación, que todos somos una congregación donde mora el Espíritu Santo, nos podamos amar, podamos servir al hermano, hacer tu voluntad dentro de aquí, en la iglesia local. Señor, ayúdanos a ser buenos siervos tuyos, a que podamos presentar obras que sean de tu agrado y a ser cada vez más fieles a lo que a ti te agrada, Señor. Señor, esto lo hacemos sabiendo que dependemos completamente de ti, que no tenemos ni sabiduría propia, ni voluntad en nuestra carne que te pueda agradar a ti, ni nuestros sentimientos, Señor, son los correctos, pero tú, con tu Espíritu Santo, nos guías. Haces en nosotros y pones el deseo de querer hacer las cosas, Señor, y hacer las cosas también. Pero si nos oponemos, si rompemos esa relación que tenemos contigo y no sentimos eso, Señor, ayúdanos y guíanos a retomar esto. Esa relación, Señor, que tú tanto quieres con tus siervos, con tus hijos, para que podamos hacer tu voluntad, Señor, y serte gratos a ti en cada una de nuestras acciones. Esto, Padre, te lo pedimos sabiendo que no tenemos ningún mérito en nosotros mismos, sino que es Cristo que nos ha dado todas las cosas. En la obra de Cristo, y como si lo estuviera pidiendo Cristo, lo pedimos, Señor.